Bienvenidos a Eco de Luz Podcast, donde tratamos temas para darnos cuenta que podemos ser luz y todos y todas en el lugar en donde estemos podemos hacer que el eco resuene. ¿Sabías tú que existe la compraventa de seres humanos y que somos vulnerables? No solamente algunas personas, todos, inclusive tú también. Así que quédate a este episodio. Existen en nuestro país cientos de niños, niñas y adolescentes que están viviendo en casas hogares, en donde se les da alimento, cuidados, un techo donde vivir, ropa que usar. Sin embargo, no siempre las condiciones psicológicas, emocionales, médicas inclusive, son las adecuadas para su adecuado desarrollo como infancias. Por lo cual, es muy importante que hablemos de este tema y que tú conozcas que algunas instituciones no tienen esas normas de seguridad y muchas veces caen en ilegalidades, como pudieran ser las adopciones ilegales. Hoy vamos a hablar sobre niños, niñas y adolescentes institucionalizados y su relación con las adopciones ilegales. Yo soy Diana Flores. Dejé mi zona de confort para hacer luz. Dejé mi zona de confort para hablar y dar voz a aquellos que no lo pueden hacer. Y tengo un privilegio esta mañana y es compartir los micrófonos con mi invitada de hoy, Alejandra Brambila. Es una mujer casada, es una mamá de 4 hijos. Está en un proceso de adopción de su 4ª hija, que sería la mayor de todos sus pequeños. Ella es abogada y tiene 11 años trabajando en las organizaciones civiles, no solamente para visibilizar algunos delitos, algunas problemáticas, sino también para poder dar mejores calidades de vida a las personas o a los sectores vulnerables. Ella, junto con su esposo, Ricardo, fundaron una organización HICMEC, de la cual hablaremos sin duda en este episodio, pero yo estoy muy, muy contenta de presentarte, Ale, de que esta tarde nos acompañes. Muchísimas, muchísimas gracias por estar en estos micrófonos compartiendo el espacio. No, hombre, vengo emocionada y nerviosa, pero de verdad gracias por la invitación. Coincidir contigo siempre ha sido de las mejores cosas que hemos hecho juntas, entonces yo encantada de volver aquí. Gracias, de verdad que fuiste la primera persona en la cual pensé para poder desarrollar este tema y conozco tu trayectoria, me encanta tu trayectoria, sé que eres una defensora de los derechos humanos, así que es un honor para mí, es un privilegio, como lo dije. Hombre, la verdad, digo, sé que podríamos pasar todo el rato nosotros hablando de lo padre que es trabajar juntos, pero amo la trayectoria que estás haciendo aquí en FIN, me encanta ver cómo están creciendo y todo, y poder encontrar puntos en los que podamos seguir trabajando, pues me fascina la idea. Pues, ¿qué te parece si entramos en materia? Va. ¿Sí? Ale, platícanos, ¿qué son los niños y niñas institucionalizados? Okay. Un niño institucionalizado es aquel que tiene que crecer al cuidado del Estado. Es decir, que por alguna razón en su núcleo familiar o en su lugar de origen no existían las condiciones necesarias para un desarrollo oportuno. Es decir, existía algo que ponía en riesgo su crecimiento, su desarrollo o incluso su vida, y por lo cual el Estado o el gobierno, a través de sus instituciones, tiene que intervenir, tomar al menor y meterlo al resguardo. Y el resguardo puede ser dentro de una casa hogar, algún albergue, alguna otra institución que ellos consideren adecuada para que ahí se pueda terminar el desarrollo del menor. Entonces, ¿qué es un niño institucionalizado? Aquel que está a cargo del gobierno. Y el gobierno no tiene la posibilidad de tener a todos en sus oficinas. Entonces se apoya de diferentes organismos, que algunos pueden ser privados o públicos, para que ellos tengan el cuidado del menor. Aunque el tutor es el Estado, quien se encarga de la tutela y del cuidado del niño, puede ser una casa hogar, puede ser el albergue, puede ser a veces incluso
alguna institución médica que sea necesaria para poder brindar aquel apoyo y aquel espacio de desarrollo sano para los niños. Oye, Ale, pero específicamente, ¿cómo es que un niño o una niña llega a ese lugar? O sea, ¿por qué está ahí un niño institucionalizado, una niña? Híjole, es que lo quiero decir de la manera más adecuada y cuidar muchísimo cómo lo explico, pero nosotros vivimos en un país violento, en un país que muchas veces en comunidades vulnerables los niños no tienen acceso a que se resguarden todos sus derechos o que incluso puedan acceder a ellos. Entonces, a diferencia de cómo se entiende en otros países, cuando Child Protective Services interviene o cuando una procuraduría interviene o alguna policía interviene para cuidar a un niño, se entiende que le hacía falta algo de desarrollo. En México, la única razón por la que realmente interviene el gobierno para separarlo de su núcleo familiar es porque la integridad del niño estuviera completamente en riesgo. Es decir, hay casos de violencia extrema, de abandono, donde hay crimen organizado o donde incluso el niño desde muy temprana edad, a través de situaciones de pobreza y violencia, no pudo desarrollarse adecuadamente. Entonces, en México, para que un niño llegue a una casa hogar, debió haber vivido situaciones realmente de carencias, violencias que realmente puedan marcar y que puedan entorpecer su desarrollo. Entonces, muchas veces cuando tú llegas a una casa hogar y ves a los niños, vienen de situaciones muy, muy graves que tienen que sanar. Entonces, hasta entonces interviene la procuraduría. No es porque el niño no esté comiendo 3 comidas al día, es porque el niño probablemente nunca tuvo alimentos adecuados. No es porque al niño alguna vez no lo recogieron temprano de la escuela, sino porque el niño nunca tuvo acceso a la educación. Tiene que haber ese tipo de carencias tan graves para que entonces llame la atención de las autoridades y las autoridades intervengan de manera inmediata por el resguardo del menor. Ok, qué tremendo saber que en nuestro país la violencia ha llegado a tal punto que existen, ¿cuántos sale? Niños institucionalizados aproximadamente. Yo sé que las cifras a veces es complicado. Claro. Y ¿sabes qué? Cuando decimos que no hay cifras, porque me acuerdo que lo decíamos cuando hablábamos de trata, es que nadie se dedica a contabilizarlos. El problema aquí es que el Estado, o sea, las procuradurías, no saben ni siquiera cuántas casas hogar están teniendo niños, porque muchas son privadas. Entonces los albergues, al no afiliarse directamente a lo que requieren las instituciones, pues acogen muchos niños y no sabemos cuántos hay en todos los albergues porque no tenemos siquiera idea de cuántos albergues hay. Pero al menos en el estado existe una estadística que dice que más de 5,000 niños se encuentran creciendo dentro de un albergue. Tenemos más de 5,000 solo en el estado. La estadística dice, y eso fue de hace bastantes años, estoy hablando de 2017, cuando se hizo un censo similar en todo el país, que hay 32,000 niños creciendo en casas hogar. En todo el México. En México. Sí. 32,000 niños que están siendo institucionalizados, que se les da el alimento, el vestido, el techo, pero ¿qué de todas las otras necesidades que los niños pueden estar teniendo y derechos? Claro. La realidad es que si bien tienen sus necesidades básicas cubiertas, es importante mencionar que son cubiertas a la capacidad del Centro de Asistencia Social, del CAS. Claro. Entonces, muchos de ellos, si tienen excelentes conexiones o si tienen un buen nombre dentro de la sociedad, reciben el apoyo de la sociedad para poder cubrir estas necesidades. Hay otros que son meramente privados, que nadie conoce, que nadie sabe su existencia y obviamente las carencias con las que crecen los niños son todavía más grandes. Yeah. Entonces, nada garantiza que si un niño entra a una casa hogar tenga todas sus necesidades cubiertas. Y cuando hablamos de las básicas es, claro, vestido, un techo donde vivir y comer. Pero cuando hablamos de si tienen acceso a educación o que hay un rezago educativo es enorme, si tienen acceso a servicios médicos de calidad, porque de nuevo hablemos de que vienen de carencias de desarrollo completo. Los especialistas que los tienen que atender va más allá que un simple pediatra. Claro. Se requiere de neurólogos, de gastros, se requiere a veces de operaciones, psiquiatra. Hay demasiadas especialidades que deberían intervenir y muchas veces pues, no existe la capacidad de una casa hogar para solventar este tipo de gastos. Entonces, lo más básico probablemente se cumpla. Pero aún en lo más básico tal vez no es en la mejor calidad. Exacto. Tal vez la alimentación no es de la mejor calidad. Tal vez las instalaciones donde está creciendo el niño no son lo mejor. Tal vez la ropa tiene hoyos. Y aún así sigue siendo incluso un mejor entorno del que venían. Claro. Y bueno, ni qué hablar de aquellos derechos a tener una familia, a vivir en comunidad. Sí. O sea, están totalmente
violados esos derechos en los niños institucionalizados, ¿cierto? Sí. Todo el mundo habla del tabú de la adopción. Y cuando le preguntas a la gente qué opina de la adopción, te van a decir, no, es que es larguísima, es tardada, es imposible. Y la realidad es que el tema de la adopción en sí no es tardado. De hecho, es relativamente rápido. Ok. El problema es que todo el mundo habla de quién debería adoptar o solamente se ha visto desde el aspecto de las familias adoptantes, el trámite. Nunca nadie se ha puesto a pensar qué sucede con el niño para llegar a la adopción. Imagínate esto. Tú conoces a Martita de 16 años. Martita llegó a la casa hogar cuando tenía 5 años porque creció en violencia y pobreza extrema. Entonces Martita llega a los 5 años a esta casa hogar y mientras ella está creciendo ahí, hay un montón de familias que van voluntarias a la casa hogar, que se empiezan a enamorar de Martita. Y entonces dice el esposo y la esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a animar a adoptarla. Y empiezan a hacer su trámite. Y por alguna razón se detiene. Bueno, está bien. Martita ya tiene 8 años. Y llega una chica increíble que dice, yo quisiera adoptarla. Y decide, ella sola, como más soltera, adoptarla. Y empieza su trámite y no se pudo concretar. Bueno, Martita ya tiene 12 años. Llega otra pareja y decide que la quiere adoptar. Y así, y al final del día ya tiene 16 años y la respuesta que recibieron todas estas familias que quisieron adoptar, ya fueran homoparentales, único, como lo vieras, es que ella no estaba lista para adopción. Nunca se perdieron los derechos de patria potestad de su familia de origen. Entonces el DIF la tomó, o la Procuraduría la tomó, la mete a este albergue, pero en ningún momento agiliza su situación jurídica. Ella sigue vinculada jurídicamente a su mamá y a su papá. Entonces tú no puedes adoptar a alguien que todavía tiene papás. Tienes que intervenir jurídicamente, tienes que llevar un juicio en nombre del niño para entonces que se interrumpa la patria potestad. Mientras no se interrumpa esto, ella no puede ser adoptable. No importa cuánta gente haya cumplido con sus requisitos, tenga todo en regla, se haya acercado a todos los DIFs y todo, ella no es adoptable. La situación en México es que el 90% de los niños, de esos 32 aproximados que hablamos, esos 32,000, no han perdido sus derechos de patria potestad. Todavía están vinculados a su familia de origen. Entonces, por más que la gente quiera adoptar, no hay niños adoptables. No tienen derecho a crecer en familia. Y empezar por esa parte que no se ha hecho, es decir, que todos esos niños que todavía pertenecen a una familia, poder hacer los trámites para que estén adoptables, lleva muchos años, no hay recursos, no hay especialistas, no hay abogados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no están los trámites de esos niños para que los puedan llevar a una familia? Justo lo explicaba en la semana de esta forma. Las dependencias de gobierno están rebasadas. La realidad es que tú llegas y el personal está cansado, no está bien atendido, trabaja contra sueldos que tal vez no le permiten la calidad de vida que requieren, pero aparte no conocen cuántas cosas caen en su espectro de responsabilidad. Tú llegas a un puesto burocrático y te explican tu día a día, pero no te dicen que hay tantos reglamentos y tantas leyes que te ponen extra responsabilidades que no puedes atender. La realidad es que es demasiado lo que se regula en el país y hay muy pocas instituciones para regular todo lo que dicen las leyes. Okay. Entonces, ¿qué sucede? No se pueden avanzar estos casos. Uno, porque cuando tú llegas a un municipio, por ejemplo, vamos a irnos a la célula más pequeña, y le pregunto, oye, ¿cuántos niños tienes institucionalizados? O sea, ¿cuántos son tus pupilos? Ellos me van a decir, de esta administración, 700. ¿Y de las pasadas? No, pues quién sabe. No es que no sé dónde están los archivos. O sea, yo te puedo decir cuántos esta semana hemos metido a un albergue. Ah, perfecto. ¿Y de los últimos 10 años? No, pues no hay estadística. Entonces, si bien puede que le estén dando seguimiento a los actuales, tienen muchísimos a los que nunca se les dio. Rezagados, exactamente. Entonces, cuando hablas de la deuda que tenemos como sociedad a los niños, en promedio un niño, para que pueda tener su proceso de pérdida de patria potestad, para que se inicie, no para que termine su juicio con una sentencia y le permita ser adoptable, tienen que pasar de 8 a 10 años. El paso de 8 a 10 años en una casa hogar creciendo, todavía vinculado a su familia de origen. Sin la oportunidad siquiera de poder salir del albergue a nada. Ni siquiera para volver si hubiera un tío, un abuelo, un padrino o alguien que lo quisiera recuperar y darle oportunidades dentro de su mismo núcleo de donde salió, o para que llegue un nuevo núcleo que lo pueda acoger. No hay la posibilidad. De 8 a 10 años en promedio pasa un niño dentro de la casa hogar. Ale, pero eso es como un candado que las mismas instituciones han puesto. Claro. ¿No? Y si ese candado no se abre,
¿Cómo es que esos cientos y esos miles de niños van a ir a un hogar a recibir todas las necesidades psicosociales, emocionales que cada persona necesitamos para crecer? La verdad es que me parece muy mal que exista ese tipo de candados, que no los abran y que entonces esos niños y niñas no vayan a una casa a ser amados, a ser cuidados, a ser alimentados y a poderles dar una identidad, ¿no? La verdad es que sí. Fíjate que cuando decimos que es injusto que un niño crezca eso, decimos que lo sentencias a crecer en un albergue. Si la niña llegó de 5 años y tardó 8 años en poder ser liberada, ya es un adolescente. Ya. La demanda para adopción de adolescentes es mínima. Le robaste las oportunidades impresionantes. Sí. Entonces, llegamos a una conclusión cuando nosotros creamos Hikme. Y dijimos así de fácil. Si nadie lo va a hacer, lo vamos a hacer nosotros. O sea, con todo y pena. Si no existe la capacidad ni económica, ni de profesionalización, ni siquiera de personal para las procuradurías, vamos a hacer su mano de obra. Y su mano de obra, no barata, pero su mano de obra fácil. Porque le vamos a cobrar a los donantes nosotros para poder hacer esto. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Intervenimos dentro de las procuradurías. Llegamos y le decimos, hola, mucho gusto. Mi nombre es Edith, mi nombre es Ricardo, mi nombre es Julio. Te presenta mi equipo. Y si nosotros nos dedicamos a agilizar tus trámites, podemos ser tus gestores. Podemos ser las personas que te ayuden a llevar al especialista y hacer los peritajes psicológicos, las entrevistas, la búsqueda de familiares si se requiere. ¿Qué necesitas para completar los expedientes y acabar con el rezago? ¿Qué hace falta? Y la mayoría de los lugares donde llegamos, no quiero quemar ningún municipio porque no es mi intención, pero hemos llegado a las oficinas del procurador del municipio, sí, y tenía una mesa con ladrillos porque no tenía ni siquiera, las patas completas. Entonces dijimos, ¿cuál es tu necesidad más grande? Primero que nada, necesitas tener una computadora porque no sabes ni cuántos expedientes. Nosotros gestionamos los recursos para fortalecer a las procuradurías. A veces me dicen, es que no tengo una camioneta para hacer las diligencias. Perfecto, voy a gestionar recursos para que tengas una camioneta. Y se la voy a dar yo al DIF. Okay. O sea, no estoy diciendo que es mía. Al contrario, te voy a entregar las cosas para que las puedas utilizar a favor de los niños. Okay. Otra vez es, no tengo el personal para hacer los peritajes. ¿Ok? Yo tengo especialistas, certifícame a mis especialistas para que entonces tengan una validez lo que hacen y ponlos a tu disposición. No tengo abogados, tengo un equipo legal que puede llevar a cabo todo si tú lo nombras como un coadyuvante. Te vamos a quitar todas las barreras para que me digas que no se puede. Y luego me dicen, bueno, pero ¿qué tal si tengo demasiadas personas? O sea, tantos niños que no los puedes abarcar. Creamos manuales. Hay manuales, hay libros, hay cuadernos de trabajo y hay capacitadores que tengo en la fundación para que le digan a tu personal qué hacer, cómo hacer y cómo intervenir de manera adecuada. Queremos quitar toda la barrera necesaria. Y ver el cómo sí. Claro. ¿No? Y hasta nos da risa porque decimos, es que tú solo dame tu lista de necesidades. Okay. Yo me voy a encargar de cómo de suplir. Igual llego a las casas hogar y le digo, oye, ¿qué te hace falta? No, pues es que tengo 2 niños que están teniendo seizures, se me acaba de convulsiones. Dame un segundo, vamos a ver quién puede venir a intervenir. Atender. Mi trabajo es conectar a la iniciativa privada con los niños. Y muchas veces tiene que ser a través de ayudando a un centro de asistencia social, un CAS, una casa de hogar, un albergue, o a veces a la procuraduría. Si yo le entrego las herramientas a aquellos que tienen el cuidado de los niños, entonces inmediatamente puedo intervenir a su favor. Claro. Entonces hacemos ese puente, vamos a llamarle así, o ese enlace que hace falta para que lleguen los recursos necesarios. Las cosas que más le da risa a la gente es cuando yo llego a un municipio y le pregunto, ¿cuántos niños no tienes registrados? Me dice, no, pues la verdad es que tenemos como 25 que no se han registrado esta semana. Vamos a registrarlos. Claro. Y cuando me dice esos 25, yo espero encontrar bebés y encuentro niños de 6 años que nunca tuvieron acta de nacimiento. Y justamente creo que esa parte que estás tocando se va a ligar a algo que quiero que abordemos muy importante. Porque si esos niños no están registrados, entonces es bien sencillo que alguien los adopte ilegalmente. Sí. ¿O me equivoco? Sí. Híjole. Es que también quiero ser cuidadosa que tanto se dice de esta cosa. La realidad es que es muy fácil hacerte de un niño que no existe. Mientras un niño no esté registrado, ese niño no existe. Nadie sabe que ahí está. Exacto. Y es muy sencillo de algo de algo invisible, pues desaparecerlo. Totalmente. Nadie nunca supo qué buscar. Entonces, cuando hablamos de temas de adopciones ilegales, de niños no registrados,
pues estamos hablando de una mafia en la que como nunca se estuvo el niño, o sea, nunca se supo qué onda con el niño, existió en algún momento algún fallo o algún proceso de corrupción se tuvo que haber dado. Una omisión. Sí, alguien se hizo de la vista gorda, alguien Sí. nunca se enteró, ni siquiera sabían que tenían que estar mirando porque el niño no existe. Ya. O sea, nadie sabía si tenían que estar atentos a ver a cuál. Y entonces el niño llega a un núcleo familiar y esa persona lo registra como propio. Aquí es importante mencionar que muchas veces se presta la adopción ilegal para aquellos que dicen que de otra forma no podrían tener un bebé y lo justifican de esta forma. Yo no creo que la manera de comprar a un niño sea una justificación. Uh-huh. Por más que le vayas a dar la vida que tú dices, lo que sea. Se tuvo que brincar tantas barreras, si se tuvo que hacer algo ilegal, algo malo está en el sistema para que tú tuvieras que orillarte a este punto, pero otro es, tal vez estás iniciando de la manera equivocada la familia como tú la querías. O sea, si alguien te aconsejó que deberías hacer esto, que soltar un dinero por aquí, que lo que sea, estoy seguro que no recibiste el consejo adecuado. Porque hay muchas organizaciones, no soy la única, que se dedican a acelerar estos procesos. Claro. Hubo alguien que de una manera legal te pudo haber ayudado para que no fuera necesario esto. Y cuando incluso existe dentro de las instituciones alguien que te dice, no, pues si lo hace por este lado, si lo entrega de esta forma, o yo sé de este lugar donde no hay niños registrados, Exacto. solo vaya presente y diga que va de mi parte. Si hubiera algo de esta forma también, allí tenemos un error tremendo, porque nadie lo está denunciando. Y como no sabemos qué niño buscar, porque ese niño no existe, uh-huh, se pierde una estadística enorme. Así es. Oye, Ale, y a lo mejor sería interesante ahondar un poquito exactamente qué es una adopción ilegal, porque tal vez en nuestra jerga tú y yo lo hemos escuchado, lo hemos hablado, pero me gustaría que quede bien claro, ¿no? El hablar de por qué no es legal, en un punto dado, cómo es que es hasta sencillo hacerlo, ¿no? Tiene un costo, sabemos cuál es ese costo, sabemos, yo estoy de acuerdo contigo en no dar nombres tal cual, lo que menos quiero es poner en riesgo a ustedes, a Ricardo, un podcast, a ti, nada, claro. No, pero a lo mejor abordarlo, ¿no? ¿Qué es exactamente una adopción ilegal, Ali? Para empezar, una adopción ilegal es aquella en la que no se cumplieron los requisitos marcados por la ley para que un niño llegue de la manera adecuada a un nuevo núcleo familiar. A ver, vamos a irnos más lento. Para que un niño, una niña o un adolescente pueda llegar a una adopción, uh-huh, acuérdense que se tiene que intervenir este vínculo jurídico entre la familia original y el niño o la niña. Ajá. Entonces se tiene que haber llevado un juicio de pérdida de patria potestad. Si en algún momento no se hizo esto y el niño llega a otra nueva familia, no puede ser adoptado. Este es el caso en el que yo estoy. Existen modelos de acogida, existen otros modelos similares que permiten que tengas a un niño sin finalizar la adopción porque todavía jurídicamente sigue vinculado con a su familia de origen. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien tiene un niño y no se interrumpió esta patria potestad? Okay. No es una adopción, punto. Es un modelo de acogida, es un secuestro de niños, puede ser muchas otras. Okay. Aun cuando las autoridades lo permitan a través de programas, esa no es una adopción. Ese es un modelo para que el niño crezca en un núcleo familiar, aunque no es definitivo. Lo único que es definitivo es la adopción, en donde ya se nombra como un miembro legal de la familia, donde tiene los derechos y obligaciones que lo que tendría un padre con los hijos y los hijos hacia el padre. Entonces ya se vuelve heredero, ya se vuelve con los apellidos, todo lo demás. Ahora, como este proceso suele tardar mucho y pocas veces es empujado más allá que por la sociedad civil o la familia adoptante, realmente las autoridades ni siquiera están conscientes de todo esto, este proceso de ser tan largo se presta para que dentro de las muchas lagunas e intervenciones se puedan hacer irregularidades o incluso ilegalidades. Ajá. Ahora sí, ¿qué sucede? Muchas veces un niño es tomado desde el hospital, desde su nacimiento, porque hubo condiciones que no permitieron su desarrollo en su gestación adecuados. Entonces, muchos niños llegan a las casas hogar desde bebés. Al ser tomados directamente desde el trabajo social del hospital y ser remitido a un centro de asistencia social, no se hizo el registro del menor. Ok. Entonces, muchas veces llegan los niños a las casas hogar siendo un RN, un recién nacido, de los apellidos. Sí. Pero pues sino un documento de identidad que sería el acta de nacimiento, ¿no? Entonces, al no tener uno y recibirlo
un centro de asistencia social como RN, ese niño no existe. Pero tampoco puede tener acceso a vacunas, a nada, porque ese niño no existe. No hay un CURP, no hay nada de identificación. Sí. El niño no tiene identidad. Muchas veces las casas hogar le ponen un nombre, pues porque no le pueden seguir diciendo Cervantes Brambila. Recién nacido, RN. Sí, no. yo les digo que son los Renés. Oh, Este es un René, hasta que vamos y peleamos a las procuradurías para que lo registren. Okay. Pero mientras tienes muchos Renés. Existe una gran cantidad de Renés que llegan por toxicómanas, por situaciones de violencia extrema, exacto, por lo que sea, por porque por alguna razón abandono. nació. Hay muchos niños que por tener algún defecto físico o incluso mental, de salud en el momento de nacer es abandonado en el hospital y nunca vuelven por él. Okay. Entonces, ¿qué hace trabajo social? Pues buscar a dónde mandarlo. Cuando hacen todo esto, nadie nunca se encargó de que el niño tuviera identidad. Ya. Si por alguna razón ese niño no cae en un centro de asistencia adecuado, ese niño es la presa más sencilla para que alguien haga lo que quiera con él. Que justo es lo que vi en la introducción, ¿no? Exacto. Que no todas las casas hogar cuidan esa integridad, esa seguridad de los menores. Y entonces es, perdón, pero muy sencillo darlo en adopción ilegal. Sí, es que ni siquiera sería una adopción ilegal. Hay que aclarar ese punto. Okay. No podría ser una adopción porque sería registrado como propio ese niño. Ya. Nunca hubo un juicio de pérdida de patria potestad. Se prestó para una regularidad peor. Muchas veces los centros de asistencia social que reciben a un bebé que viene con algún daño permanente porque su gestación no fue adecuada, es decir, trae un soplo, requiere oxígeno, alguna malformación a lo mejor, les representa un gasto y un desgaste enorme a la casa hogar para la cual probablemente no esté preparada. Encontrar una manera de acomodar al niño, vamos a llamarle de esta forma, y que ese niño sea registrado como propio, no como de una adopción. Esa es la estadística que no podemos saber. ¿Cuántos niños llegaron directamente a una casa y la casa fue y dijo, es que este es mío, vengo a registrarlo, listo? Sí. O lo entregó a la pareja que estaba esperando mucho tiempo. Y les cumplió el sueño a la pareja, pero ahí no fue una adopción porque nunca hubo la interrupción de la patria potestad. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Pero es completamente ilegal. Se brincaron todos los procesos para llegar a una adopción. Obtuvieron al menor, es cierto. Tal vez le quieren dar lo mejor de su vida. Tal vez. Pero ese niño fue violentado desde que nació. Así es. Y además tal vez, porque no podemos tener la seguridad de que lo que están haciendo es para darle la mejor calidad de vida. Sí. O si hay otros intereses, como sabemos y conocemos, que muchas veces es para llevarlos a su explotación. En el crimen organizado, sea utilizado para algún tipo de explotación, viva cualquier tipo de abuso. Así es. La realidad es que como ese niño no existió para la estadística previa. Es un niño que se pierde, porque es un niño que se registró y que puede crecer en todas las violencias después. Pero nunca supimos que era un niño que debió haber sido institucionalizado, porque nunca lo fue. No sé si me doy a entender. Esa laguna es enorme desde el nacimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando ya son más grandes? Y entonces se decide pasar por todas las barreras de manera ilegal y utilizar a todas las mismas instituciones o todos los que estén en el proceso para poder llegar al niño brincando de todas las situaciones, pues se tiene que haber un nivel de corrupción. Y ese nivel de corrupción, de nuevo, a veces tiene que ver con las mismas instituciones que lo permiten. Es decir, pues si usted deja aquí el dinero, si usted me hace llegar esto, si sus influencias lo permiten, señora, usted que se ve tan educado y todo, y aquí que tenemos tantas carencias, nosotros tenemos ciertos niños que con gusto podrían encajar en su núcleo familiar, y así. Pero insisto, hay gente que sí está con la intención de querer adoptar, hay otros que dicen, ¿cuántos niños tienes perdidos y cuántos me pueden funcionar para mi negocio? Lo sé. Háblanos de eso, Ale, porque es tremendo el saber que bebés, niños o niñas sean considerados una mercancía, ¿no? Sí. Hay algo muy peculiar que puede pasar. Muchas veces dentro de los... ha habido casos dentro de los centros de asistencia social, casa, hogar, orfanato, como le llamen, encuentran una manera de poder lucrar con los mismos niños. Sin necesidad de hablar de la adopción. Ellos siendo los que tienen que tener siendo sus cuidadores, los que tienen a su cuidado a los niños, han encontrado una manera de que ellos de alguna forma puedan ser explotados dentro de la institución. Ha habido casos en los que se han encontrado material pornográfico. O sea, se han dado cuenta que cuando los niños son utilizados como una moneda de cambio para benefactores, los que el mismo centro de asistencia social es el que está haciendo la explotación del menor. Sí, lo hay. En el que ellos han encontrado un beneficio de la explotación. Ojo,
Y quiero ser muy puntual con lo que quiero decir, porque no estoy diciendo que en todos lados sucede. Pero hay cosas muy diferentes. Hay diferentes abusos que puede vivir un niño dentro de una casa hogar o dentro de un albergue. Uno de ellos es directamente de los cuidadores hacia ellos y que viva violencias, en las que la casa hogar o el albergue no está ganando un beneficio de esto, simplemente es perpetrar la violencia. Y el niño, al no tener quien le defienda y técnicamente esté con sus cuidadores, sea víctima de muchos delitos y muchos abusos que se cometen. ¿Sí? Una cosa muy distinta también es cuando estos abusos son cometidos por terceros para obtener un beneficio para el crecimiento de tu institución, vamos a llamarle de esta forma. Y ahí es donde se constituye el delito de trata, tal cual como lo que nos interesa, en el que la misma casa hogar, el mismo centro, el mismo orfanato, el mismo como le quieras llamar, ha encontrado una forma de beneficiarse económica, posicionamiento social, lo que sea necesario, a través de la explotación de sus mismos niños cuidados. Ahí sí se ha dado. Ni siquiera estamos tocando ya el tema de adopciones. El mismo centro ha encontrado una forma de explotar a los niños que están institucionalizados. Así es. ¿Por qué? Porque nadie habla por ellos. Porque ninguna política está hecha para niños que no, para empezar, para no votantes. Ahora, un niño menos vota, un niño menos habla, un niño menos es considerado en la sociedad. Ahora, un niño dentro de una institución que se supone que la institución habla por él, es todavía más ignorado. Es mucho más sencillo que se cometan todo este tipo de atrocidades a ellos. Definitivamente. Muchas ocasiones no cuenta la opinión del niño o no se le cree al niño lo que te está diciendo. Y, por ejemplo, hace algunos años te acordarás de este orfanato, de esta casa hogar en otro estado de la República, que fue todo un escándalo porque estaban explotando dentro de la misma institución a niños y niñas. Y esto es aberrante, ¿cierto? Porque los niños y niñas que están en esos espacios no tienen quien los defiendan, no pueden ser una voz, no son tomados en cuenta y definitivamente que nuestras autoridades necesitarían estar mucho más encima de todos esos espacios, de todos esos casas hogar, orfanatos, en donde están los menores, ¿no? Sí. Así que, Ale, me gustaría, por favor, que nos hablaras un poquito por qué Ricardo y tú deciden incursionar en esto, por qué forman ICMEC, platícanos un poco este tema. Nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos que trabajar por niños de casa hogar. Cuando nos enteramos que en algunos centros de asistencia social, o en unos CAS, aquí del estado, se estaba dando la creación de material pornográfico de niños. Ok. Dijimos, algo está muy, muy mal, que hacen que el niño crezca, o sea, de ser tomado de una situación de mucho riesgo y que interviene el gobierno, luego crezca, vaya a un albergue y en ese albergue vuelva a ser vulnerado por algo muy similar o peor. O sea, algo muy mal está. Entonces, los dos somos abogados y llegamos a la conclusión de que si el problema es legal, es decir, se inicia cuando el Estado tiene que intervenir, el problema se tiene que acabar en lo legal también. O sea, debe haber algún abogado, y siempre hace el chiste mi esposo decir, los abogados chupasangre. O sea, estos abogados chupasangre tienen que poder ser también la solución para este problema. Y creíamos que si nosotros generábamos una institución que era meramente de abogados pro bono para los niños, podríamos acelerar su proceso de pérdida de patria potestad. No nos encargamos de las adopciones de los niños. Nosotros lo que hacemos es trabajo para las procuradurías, a favor o en contra. Si tú me estorbas, también te voy a denunciar. Eso es real y es una amenaza constante que reciben el día que llegamos a las oficinas. Nosotros vamos a trabajar por el niño, pero el niño requiere abogados, así que vamos a ser sus abogados pro bono para poder acelerar completar sus expedientes, registrarlos si es necesario, llevar sus juicios, todo lo que sea necesario para que se pierda la patria potestad. Y entonces, quitar esa limitante que hace de 8 a 10 años que el niño tenga que crecer ahí. Y darle la posibilidad de llegar a una familia. ¿Sabías que en México la demanda de adopción hacia los niños institucionalizados es de 3-1? Es decir, hay más familias listas para adoptar que los niños que pueden ser adoptados. Pero incluso si llegáramos a liberar a los 32,000, sigue habiendo más familias que quisieran adoptar. Wow. O sea que en realidad no tendría por qué haber niños y niñas institucionalizados, porque hay suficientes familias, parejas listas que quieren adoptar a... Hay gente que ya quisiera tenerlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queríamos quitar esa barrera, que es la barrera legal de decir, es que mientras no se pierda la patria potestad, pues lo vamos a hacer. Y así nació. Dijimos, porque mientras tú condenes a un niño de 8 a 10 años,
lo haces vulnerable a que realmente alguien pueda abusar dentro de ellos, dentro del centro, alguien encuentre cómo lucrar con ellos dentro del centro. Ujú. Y por último, cuando el niño ve que no va a poder ser adoptado y que va a tener que ser expulsado a la sociedad sin una red de seguridad y se escapa o lo gradúan a los 16 años porque ya no tiene más recursos, el niño se vuelve presa fácil para el crimen organizado. Claro, claro. Y entonces condenamos a un niño a crecer en pobreza, en carencia y en desigualdad social. Y es ahí donde entonces nace ICMEC. Sí, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a llegar con las procuradurías y decir, ¿necesitas mano de obra? Aquí No, está. Aquí estamos. ¿Te hace falta recursos? Yo te lo gestiono. Aquí está. ¿Qué hace falta para que el niño lo necesite? Y me daba mucha risa porque nacimos en la pandemia. Sí. La pandemia fue lo mejor que nos pasó a nosotros. Porque lanzamos una convocatoria para traer a gente al equipo porque decíamos, quiero solventar, ¿cómo le digo a la gente de los niños que todo mundo ve, pero que nadie le pone atención? Uh-huh. Todo mundo sabe en las casas hogar. Sí. Siempre que hablo con algo, ¿alguna vez has ido a una casa hogar? No, sí, cada año yo llevo dulces a este espacio. Y has visto al mismo niño por los últimos 10 años y nunca te preguntaste por qué sigue ahí. Entonces, no, pues sí. Es que todos los hemos visto, pero todo mundo acepta que deberían crecer ahí. Se ha normalizado, ¿no? Entonces, el que estén estos menores ahí. Sí. Y a lo mejor cada Navidad o Sí. Día del Niño les llevamos juguetes, vamos, los vemos, pero nunca nos cuestionamos. Exacto. ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué no está en una familia? ¿Por qué no está creciendo? Ale, mil gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Me queda muy claro que lo que tú y Ricardo están haciendo está cambiando la vida de muchos niños. Espero que de miles, soñamos que sea de miles de niños. No se cansen, Ale, no se cansen. Sigan haciendo lo que están haciendo, sigan siendo luz ahí en ese lugar en donde están trabajando. Me encanta saber que muchos abogados se unan. Y a lo mejor esto es un llamado, ¿qué te parece? Podemos hacer un llamado, claro, ¿no? Un llamado a la acción, eso es muy importante. ¿Qué les quisieras decir a algunos abogados que escuchen o vean este podcast? Híjole, me encantaría decirles que muchas veces decimos que los abogados les sabemos de todo y que todo el mundo necesita uno, pero pocas veces hemos pensado en cuántos niños, sin saber lo mucho que requieren de este apoyo, podría ser tú el enlace para que llegue a una familia. Pero algo que decimos mucho en JICME es que yo no requiero abogados, yo requiero profesionistas. No importa en qué sea, si eres un psicólogo, si eres un nutriólogo, si eres un médico, yo requiero gente que pueda dar servicios de calidad a los niños. Alguien que decida de su práctica profesional, con el mejor estándar, con las mejores relaciones, trabajar para aquellos que no. Entonces, si bien hoy hablé solamente lo que hacemos del área jurídica, existen 8 disciplinas más que intervienen en la vida de un niño. Si tú eres un especialista y de verdad quieres modificar y dar la oportunidad de que un niño crezca en una familia y cambiar un sistema completo, te invito a que te acerques a nosotros. Porque tu área de expertise, tus relaciones y sobre todo el networking que tú puedas generar, sí van a cambiar a una sociedad. Van a cambiar a una generación completa que está en desventaja. Y si hoy cambiamos a esta, la siguiente generación va a ser todavía más poderosa. Entonces te invito a que te acerques a nosotros. Tenemos nuestras redes sociales que es JICME-AC, HICME, que en latín significa aquí estoy. Y también nos puedes escribir a info@hic-me, o sea, jicme.org. Ahí te vamos a responder. Tú sí le haces falta a un niño. Sin duda. Sin duda, y yo soy testigo del nacimiento de esa organización, de los retos, sí, de las subidas y bajadas. La verdad es que felicita de mi parte a Ricardo. Aprecio muchísimo el trabajo que ha hecho. Sin duda que, y soy testigo porque él de primera mano lo platicó de cómo fue víctima y su vida corrió peligro, estaba pendiente de un hilo, ¿verdad? Precisamente cuando él descubre toda esta podredumbre, porque esa es la palabra, de personas que comercian, que personas que venden niños y niñas. Así que felicítalo de mi parte, salúdalo de mi parte y pues nada, Ale, agradezco muchísimo que estés
aquí, haber compartido este micrófono. Les agradezco muchísimo el estar escuchando, viendo este podcast. Es increíble poder tener expertos en estos temas. Acuérdate que en donde quiera que tú estés puedes ser luz. En donde quiera que tú te encuentres puedes hacer que el eco resuene, retumbe. Eso es lo que es podcast, Eco de Luz. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.